Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a explicar qué alimentos no debéis dar nunca a vuestro gato, ya bien porque sean tóxicos, peligrosos o incluso hasta mortales. Y es que debéis ser conscientes de una cosa: el gato es estrictamente carnívoro, así como por ejemplo el perro ya podemos considerar a día de hoy que es igual que el hombre, un omnívoro más. Por lo tanto, en este vídeo os voy a relatar los que yo considero 10 alimentos que nunca vuestro gato debería probar. En el vídeo os lo cuento. En primer lugar, no debéis dar nunca a vuestro gato alimentos salados. Nunca. Aunque el animal posiblemente los acepte, la sal en los gatos daña seriamente el riñón, con lo cual olvidaros de dar ese clásico trocito de embutido, ese trozo de salchicha que ha sobrado, etcétera, etcétera, porque para él son muy salados, no los va a poder digerir bien. Y nos van a generar luego problemas, básicamente a nivel del riñón. Podéis darles, por ejemplo, eso sí, un trocito de jamón de York que sea de bajo contenido en sal, un poquito de embutido de pavo que también tenga poco contenido en sal, pero de verdad solamente como premio muy excepcional y contadas ocasiones. También debéis evitar que vuestro gato tome productos lácteos. Una vez el gato ha dejado de mamar, ya sabemos que le va a gustar y si le ponéis un plato de leche seguramente se lo va a beber, pero no puede digerir bien la lactosa. El perro tiene problemas y de hecho de algunas veces nos aprovechamos de ello para provocarle, por ejemplo, un vómito, o en ocasiones que nos puede interesar en un animal estreñido hacer que vaya un poquito con diarrea, pero en el gato no. No deis nunca productos lácteos. Es peligroso, porque luego las diarreas o los vómitos van a ser más difíciles de controlar que por ejemplo en los perros. Por supuesto, no debéis dar ni frutos cítricos, ya sea el limón o ya sea la naranja, ni por supuesto vinagre. Tanto el ácido acético del vinagre como el ácido cítrico de los cítricos, valga la redundancia, son altamente indigestos para los gatos. Como mínimo, en el mejor de los casos les vais a provocar únicamente una diarrea, pero va a ser una diarrea que nos va a costar luego controlar. Por supuesto, nada, al igual que los perros, nada en absoluto, ni de cebolla, ni de puerro, ni de ajo. Es cierto que, por ejemplo, en el perro, y en este mismo canal de YouTube, recomendamos que en ciertas ocasiones se dé un diente de ajo mezclado con la comida para tratar problemas parasitarios. Eso es un remedio casero que funciona. Pero también en ese mismo vídeo os hemos recomendado que no sea una práctica cotidiana, que sea algo puntual. Pues eso que en el perro es algo puntual, en los gatos es todavía mucho más perjudicial, porque muy posiblemente estáis generando de forma indirecta una anemia en el gato, problema que luego es de mucha más difícil solución que por ejemplo en los perros. Por supuesto, al igual que el perro, nada de chocolate. Ya os puse, y aquí os lo recuerdo, o sea, que os hablé bastante sobre el tema de la toxicidad del chocolate en los perros. Es un producto muy tóxico porque contiene una sustancia, la teobromina, que es tóxica para perros, a pequeñas cantidades. Pues si ya es tóxica para perros en esas cantidades que podéis ver en ese vídeo, en el caso de los gatos es todavía mucho más tóxica. Es mucho más tóxica. De manera que los efectos colaterales que tiene el chocolate para el perro, que lo podéis ver como os digo en ese vídeo, en el caso del gato van a ser todavía mucho peores. Lógicamente no debéis dar tampoco aguacate. El aguacate no está pensado para gatos. El aguacate ya incluso para nosotros a veces no es del todo bueno para lo que se está poniendo de moda últimamente, porque es una fruta extremadamente grasa. Y en el gato el aguacate nos puede llegar a producir una pancreatitis. Para que os hagáis una idea de lo grave que es la pancreatitis, en este vídeo os pongo los efectos de una pancreatitis en un perro, pero que lo podéis hacer completamente extrapolable al caso del gato. Os va a servir como ejemplo para que comprendáis por qué no debéis darle aguacate nunca a vuestro gato. Lógicamente no es conveniente que deis ningún tipo de dulce a los gatos. Los gatos son especialmente sensibles a
al azúcar. El azúcar es un tóxico y luego, al paso de poco tiempo, y en los gatos mucho menos que en el caso de los perros, nos podemos encontrar con casos de diabetes. Diabetes que luego van a durar durante el resto de la vida del gato y os va a costar dinero porque requieren una alimentación especial y unos cuidados periódicos para que vuestro gato no empeore, porque la diabetes en la mayoría de casos va a ser una enfermedad de por vida y viene en la mayoría de situaciones ocasionada por un exceso de azúcares, ya sea dulce o sean golosinas, que dais en dieta. Y al igual que en los casos de los perros, que comentamos, si os acordáis, en un vídeo sobre alimentos tóxicos y peligrosos, os hacía hincapié en que vuestro perro nunca coma uva o coma pasas. La explicación es exactamente igual en el caso de los gatos. Los gatos ni uvas ni pasas. Es más difícil que un gato coma uva que un perro, de acuerdo, pero gatos hay como personas, para todos los gustos. Y si a vuestro gato le da por comer una uva, no conocemos exactamente cuál es la sustancia, no está aislada, cuál es la sustancia tóxica que contiene tanto la uva como lógicamente la pasa, que no deja de ser una uva seca, pero es un veneno, es un tóxico y es un tóxico peligrosísimo. Y por último, y os va a sorprender que os lo diga un veterinario, no es bueno que los gatos coman pescado crudo. Sabemos que lo han hecho históricamente, que les encanta, que les vuelve loco, que les enamora, pero a día de hoy el gato doméstico, el que vive con nosotros en casa, es especialmente susceptible a ciertas bacterias que hay en muchos pescados, desgraciadamente. Y luego aparte se ha demostrado también que comer pescado crudo en gatos puede bloquear o puede dificultar la absorción de vitaminas del grupo B.